Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Colombia ha sido golpeada por la guerra y la violencia en las últimas 5 décadas. En los años 60 y 70 surgieron 3 movimientos guerrilleros que pretendían implantar un régimen comunista en ese país, inspirados en la Revolución Cubana de 1959. Estos movimientos guerrilleros, junto con los grupos del narcotráfico y los paramilitares, hundieron a Colombia en un periodo de oscuridad y terror. Miles de colombianos murieron en atentados terroristas en las principales ciudades y en ataques a comunidades en lo profundo de las selvas. Esta situación llevó a Colombia a ser considerado un estado fallido, con poca esperanza de desarrollo económico y social. En uno de los momentos más álgidos de la crisis institucional de este país, el gobierno cedió 40.000 kilómetros cuadrados de su territorio, equivalente a 2 veces el tamaño de El Salvador, a la guerrilla para que se movilizaran con total libertad e impunidad. Esto fue aprovechado por estos grupos para realizar todo tipo de crímenes, por lo que al final se tuvo que dar marcha atrás con esta medida. A pesar de los graves problemas que afrontaba Colombia, a principios de la década pasada, inició un proceso de recuperación institucional con la ayuda de Estados Unidos, en lo que se denominó el Plan Colombia. Esto permitió fortalecer el Estado colombiano para hacer frente a los grupos paramilitares, guerrilleros, criminales y de narcotráfico que amenazaron durante décadas la seguridad de sus ciudadanos. Desde entonces, los avances de Colombia son evidentes. En el año 2002, Colombia fue el país más violento del hemisferio occidental, con una tasa de 68 homicidios por cada 100.000 habitantes, y hoy en día, la tasa de homicidios es de 27 por cada 100.000 habitantes. Aún es alta, pero con una mejora sustancial, si se le compara con una década atrás. Por otra parte, Colombia ha sido la 5ª economía de América Latina que más ha crecido en la última década, convirtiéndose en un importante centro de atracción de inversión extranjera directa en la región. Aún con estos avances, Colombia no logra concluir la guerra interna que le ha desgarrado durante más de 50 años. Las atrocidades que han cometido los grupos guerrilleros les han valido el rechazo total de la población. El nuevo intento de firmar la paz está en un impasse después del resultado del plebiscito del domingo 2 de octubre, en donde los colombianos rechazaron los acuerdos alcanzados entre el gobierno y las FARC. En el programa de esta semana, analizaremos la situación actual de Colombia, los ejemplos que podemos aprender de este país y los desafíos que enfrenta en su búsqueda de poner fin a la guerra interna más larga del hemisferio occidental. Bienvenidos al programa Dimensión. En esta oportunidad no ha podido estar el doctor Dionisio Gutiérrez, así que estoy como moderador invitado. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema del proceso de paz en Colombia. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen después del plebiscito que se realizó el 2 de octubre pasado? Para ello tenemos a Eduardo Fernández, quien es catedrático universitario, Jonathan Lemus, quien es analista político, Edgar Ortiz, quien es director ejecutivo del CES, y Eric Maldonado, diplomático y catedrático universitario. Muchas gracias por aceptar la invitación. El proceso de paz en Colombia pareciera que está en un momento de impasse, después de que se creía que después de 52 años que llevaba el conflicto armado, se llegaba finalmente a terminar este conflicto. Después de los resultados del domingo pasado, pues obviamente queda en el aire. En primer lugar, ¿cómo entender el resultado de este plebiscito? ¿Cómo entenderlo a la luz de, sobre todo, el sufrimiento que ha tenido el pueblo colombiano durante muchos años? ¿Y cuáles son las perspectivas que se puedan tener de si finalmente se concreta o no? Bueno, pues yo pensaría que el debate se puede enfocar desde 2 puntos de vista, ¿no? Aquí además en el grupo hay abogados y quizás puedan clarificar este dilema, ¿no? Pero yo creo que hay un primer dilema, ¿no? Que es el dilema democracia directa, democracia representativa, ¿no? Era en primer lugar un acuerdo pactado por élites políticas, unas representantes y otras no, que se lleva a referéndum
Y es el típico shock de los referéndums a los que ya estamos acostumbrados, porque hace unos meses el Brexit también demostró que muchas veces la opinión de la ciudadanía va en contra de la opinión de determinadas élites que parecen dominantes políticamente, ¿no? Yo soy de los que cree que este divorcio entre élites y ciudadanos no es una cuestión particular, a lo mejor colombiana, es una cuestión que se puede diagnosticar a nivel global en un gran número de países actualmente. Es un primer debate, el choque entre democracia representativa y democracia directa, que puede ser polémico y que ha sido tratado, por ejemplo, por Manuel Alcántara en alguna tribuna de medios así internacionales como El País. Y un segundo debate es el contenido mismo de los acuerdos y cómo la Colombia actual depende de ese contenido para consolidar su democracia y para resolver un conflicto, ¿no? Creo que por ahí podríamos empezar. Yo creo que en el primer debate, pues, los problemas de la democracia directa a través de referéndums son evidentes y no sé si como personas interesadas en ciencias sociales, en ciencias jurídicas y sociales, pues tenemos que reflexionar sobre estas cosas, si el referéndum es un método realmente adecuado o no. Y en segundo lugar, el tema del contenido, que podemos ir discutiéndolo más tarde, pero que sin duda es un contenido que a muchos que estaban a favor de la paz disgustaba. O sea, ya no es los que votaron no, ¿no? Muchos de los que firmaron sí, en artículos de opinión, en artículos de medios colombianos e internacionales, en los días posteriores decían, yo hubiese firmado sí, pero es evidente que hay ciertos contenidos en el acuerdo del tratado con los cuales no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Qué contenidos son esos? Bueno, pues las pensiones, por ejemplo, a los guerrilleros, la cuota de poder político también adjudicada a estos, el tema de las cadenas radiales, o sea, hay unas aristas que pueden ser polémicas, ¿no? Y que pueden, hasta cierto punto, dificultar la consolidación colombiana. ¿Y cómo entender esa cantidad de concesiones que se le da a las FARC? Porque era obvio de que este grupo guerrillero, digamos, y en general los grupos guerrilleros en Colombia, realmente la opinión del público sobre ellos es sumamente mala, digamos, por toda la cantidad de atrocidades que han hecho y el terror que sembraron. ¿Cómo entender esas concesiones y no vislumbrar que la ciudadanía pues tiene un rechazo enorme? Yo creo que ahí, para profundizar en lo que manifestaba Eduardo, definitivamente hay un choque entre lo que se plantea desde las élites políticas y lo que se piensa en la sociedad. Pero quizás creo yo que también hay un factor que deberíamos agregar, y es el rol de los organismos internacionales. Pareciera que hay una idea, digamos, desde los organismos internacionales, de una agenda que se pretende promover en todas las instancias, y en este caso en particular se agregó temas, por ejemplo, como ideología de género y demás, que también tuvieron un impacto en cómo, sobre todo los sectores más conservadores de Colombia, visualizaron los acuerdos. Aparte de las concesiones, me parece a mí que también pasa por el hecho de que se quería encontrar una paz rápida, hasta cierto punto. El presidente Santos lo tenía como algo, lo tiene como algo importante en su agenda. De hecho, por eso es que le dieron el Premio Nobel de la Paz, que luego podemos hablar de eso. Me parece que fue desafortunado el momento en el que se da ese premio. Pero parece a mí que cuando vemos eso, pareciera que no solamente son las élites nacionales políticas las que tienen el rechazo de la ciudadanía, sino que es toda esta ideología global que se ha ido propagando en el mundo, que no necesariamente va al ritmo de lo que las sociedades, sobre todo latinoamericanas, quisieran ver traducido en un acuerdo de paz o en una política de Estado. Ahora, ¿cuál es el futuro de esos acuerdos? Hay varios escenarios. Primero, y lo digo a nivel personal, ojalá se rescaten los acuerdos. Es decir, que no volvamos al inicio, año 2012, sino lo bueno, que creo que es bastante, de los acuerdos se logre rescatar, y que las negociaciones se centren o versen fundamentalmente en aquellos puntos que pudieran haber generado polémica, que creo que se centrarán en 3 o 4 puntos muy concretos que fueron los que dieron lugar al rechazo. Los acuerdos no tienen una vinculación jurídica, son acuerdos de carácter estrictamente político, e inclusive el procedimiento para celebración de los mismos y para sometimiento en referéndum de la población fue una decisión política. La Corte Constitucional colombiana dijo expresamente que eran acuerdos de carácter político y que su vinculación jurídica no existía para poder finalizar el proceso de paz y alcanzar la paz firme. En ese orden de ideas podemos decir que fue una decisión tomada por el presidente Santos, tomó una decisión posiblemente arriesgada,
perdió, por llamarlo de alguna forma, pero en todo caso, el mensaje que quiero yo rescatar es, de los acuerdos hay mucho que se puede tomar y ojalá sirvan como base. Estamos en una especie de incertidumbre porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias, LP, todavía argumentan o todavía manifiestan de que ellos dan por cerrar los acuerdos. Veremos cómo se desamarra este nudo en las próximas semanas, que creo que sería pues, negativo no volver a abrir o no reabrir la negociación. Hace un rato preguntaban precisamente por qué tantas concesiones. Hay que recordar que esta es una negociación y en una negociación ambas partes deben ceder. En este caso tenemos que tener claro que las partes son el gobierno y la insurgencia. Ahora el gobierno, dentro de su posición y para fijar su posición, tendrá que oír a otros sectores. No se trata ahora de un pacto tripartito o de acuerdos tripartitos, no. Son dos actores perfectamente determinados. Un grupo insurgente que fue reconocido como tal tácitamente por el gobierno colombiano al momento de sentarse a discutir y el gobierno colombiano. Y obviamente el gobierno colombiano para tomar mejor dicho, para negociar la paz, deberá tomar los referentes de quienes opinaron del no. Y ojalá precisamente ese es el punto, que hayan sido aquellos aspectos muy concretos que fueron objeción los que den lugar a la discusión, a una eventual renegociación. Ya se dio la confirmación por parte del presidente de su jefe de negociadores, que es Humberto de la Calle. Creo que ha sido en un alto porcentaje el responsable del contenido de los acuerdos, para bien o para mal. Creo que por parte del gobierno ya se tuvo la manifestación de darle continuidad al proceso. La reunión del pasado día 6 de octubre entre el presidente Santos, entre el presidente Uribe por una parte y entre el presidente Santos y el presidente Pastrana, pues es una muestra de que existe esa apertura y que existe esa voluntad de incorporar las posiciones del no. El presidente Santos se la está jugando por la paz. Ya lo hemos dicho en otros espacios, si Colombia fuera una república parlamentaria, el presidente Santos no estaría ya en el poder. Se le hubiera pedido por parte del Parlamento la renuncia. Sin embargo, el sistema presidencialista, como sucedió con David Cameron, que había salido bien librado del referéndum independentista de Escocia y eso lo fortaleció, y sin embargo cayó a partir del Brexit. Entonces, creo que el presidente Santos arriesgó políticamente. La paz no está muerta ni mucho menos. El mayor riesgo que yo vería es que no se pudiera soportar el alto al fuego. Precisamente el día 7 de octubre en La Habana ya hubo una reunión entre los representantes del gobierno colombiano en el cual se estableció un protocolo de tregua, lo cual nos garantiza que el cese al fuego va a estar mucho más allá del 31 de octubre. Claro, ahí la pregunta también que deberíamos de hacernos es por qué este conflicto es tan largo, con 52 años de existencia e incluso la posibilidad, no sé si la probabilidad, pero la posibilidad de que se extienda mucho tiempo más. Pero vamos a discutir eso en el próximo segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre el proceso de paz en Colombia. En el segmento anterior hablábamos de por qué el conflicto armado en Colombia ha sido tan largo, 52 años, y la posibilidad de que se pueda extender mucho tiempo más. O sea, ¿cuáles son los factores? ¿Cómo lo podemos comparar incluso con el caso de Guatemala? Licenciado. Bueno, es complicado porque al final hay temas distintos, ¿no? Las FARC cuentan con un financiamiento bastante más sólido por el tema del narcotráfico, lo cual les ha permitido pues, resistir los combates de parte del Estado. En el caso guatemalteco no tuvimos esa situación. La guerrilla se debilitó en los 80 con la política de Estado contra la insurgencia, y en los 90 prácticamente era un grupo muy reducido de personas que continuaban con la guerra y al final había un incentivo de ambos bandos para pactar. En el caso colombiano, el flujo de fondos que tienen las FARC les ha permitido mantenerse en la lucha, y las negociaciones anteriores, las de Pastrana, por ejemplo, a finales de los 90, no contaron con quizás la cohesión necesaria para llegarse a su buen término, ¿no? Y es lo que vemos ahora nuevamente, ¿no? Que quizás no ha habido un liderazgo político suficiente para llevar a un buen término las negociaciones. Creo que Santos ha sido, bastante inteligente en abanderarse con la bandera de la paz, pero no ha sido un líder suficientemente carismático quizás para canalizar
el voto hacia el sí. La derrota yo sí la veo como una derrota a su liderazgo, sobre todo cuando el antagonista es Álvaro Uribe, que quien está fuera del poder está en el Parlamento y aún así consigue hacer un contrapeso a la idea de Santos. Yo creo que esos dos factores se han mezclado. Nunca ha habido un liderazgo sólido y carismático por el lado del Estado para firmar la paz, y tampoco hay un incentivo muy grande por parte de las FARC, porque aún encuentran en el conflicto armado una forma de vivir. Y mientras el narcotráfico y la guerrilla se alimenten uno al otro, es sumamente complicado que alguien dé un paso adelante y diga, bueno, vamos a firmar la paz y esto se acabó. Y ahí solo agregaría también que hay un factor internacional. El tema, digamos, de cómo Venezuela, por ejemplo, ha sido un hogar también para las FARC que han buscado refugio. Parte de Ecuador también, ¿verdad? La parte de Ecuador también. Entonces, como el giro de buena parte de América Latina hacia la izquierda, en este caso particular, permitió también que las FARC tuvieran hasta cierto punto nuevos aliados, obviamente también con el caso de Cuba. Ahora leía por ahí que con el debilitamiento de los regímenes de izquierda en América Latina y Cuba acercándose más a Estados Unidos, pues las FARC tienen una posición al menos geopolítica bastante difícil, en el sentido que afuera ya no tienen aliados con fortaleza o con capacidad de poderles financiar. Su única fuente de financiamiento podría ser actividades ilícitas o a nivel interno. Ahora bien, hay como dos cuestiones que yo creo que son importantes resaltar, ¿no? Uno puede tener una actitud de rechazo total a las FARC y querer destruir las FARC. Otro bando o otro grupo puede tener la actitud contraria. Hay que reinsertar a las FARC en la sociedad. Creo que a la hora de negociar de lo que se trata es de lo segundo, no de lo primero, ¿no? Y parece que mucha actitud del no es destruir a las FARC. Si hablamos de negociación, pues hay que hacer ciertas concesiones, ¿no? Como decía Eric Maldonado. Hay que, digamos, atraer un poco al otro, al adversario, para insertarlo en el sistema. Y de eso se trata, creo, ¿no? De insertarlo en el sistema y de que, fruto de la inserción en el sistema, modere sus posicionamientos políticos. A mí lo que me parece mal del proceso de negociación es la cuota de poder político, porque no vale que en democracia se te asegure un mercado cautivo de representación durante un tiempo. Eso es lo que personalmente a mí más me disgusta. Pero no me disgusta la idea de incorporarlos y atraerlos al sistema, pero que sea el pueblo colombiano el que de verdad decida si tienen que ser sus representantes o si no tienen que serlos, ¿no? En este caso, ¿usted estaría a favor de la amnistía, por ejemplo? Yo personalmente creo que sí. Yo las dos cosas que más me alteran, digamos, de los acuerdos es una cuota de poder político totalmente gratuita ab initio, que no tiene parangón en otros acuerdos de paz, y el tema de las pensiones, que a lo mejor económicamente, como hablábamos fuera de cámaras, no son tan relevantes, pero que emocionalmente sí son muy relevantes para el contribuyente de a pie colombiano que ha sufrido el conflicto durante N cantidad de años, ¿no? Creo que esos dos puntos son puntos que definitivamente todos aquellos que quieran la paz de un lado y de otro deben de poner sobre la mesa, ¿no? Y otra cuestión que yo creo es eliminar los radicalismos, ¿no? Muchas veces con este tipo de actitudes del no ganan los radicales, en un lado y en otro del espectro político, ¿no? Y los que están en el medio tienen realmente complicaciones para coordinar los intereses de unos y de otros, ¿no? Entonces hay un dilema claro que claro, todos los colombianos tienen que resolver porque de ello depende la calidad democrática de su sistema político, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido hoy por hoy hay un avance que es innegable. Hasta los sectores que se oponían tradicionalmente a las negociaciones, hoy hablan de que están en favor de la paz, más contra los acuerdos. No hay que olvidar que el uribismo, que Álvaro Uribe se opuso radicalmente a la negociación de los acuerdos de paz del presidente Santos, y que la causa principal del distanciamiento entre ambos fueron precisamente los acercamientos que hubo entre el presidente Santos y las FARC, que iniciaron desde el año 2012 y que hoy están llegando a Venezuela a una para primera ese etapa. propósito. Y efectivamente el restablecimiento de relaciones diplomáticas que se hizo pocos meses después de la llegada al poder del presidente Santos fueron las causales de la separación. Hoy el presidente Uribe, y en general no hablemos solo de él, sino todo el movimiento que él acuerpa y que él lidera, hoy han tenido que aceptar que efectivamente que las negociaciones eran necesarias y hoy se oponen más al acuerdo propiamente dicho. El acuerdo tiene 3 o 4 puntos, como decíamos, que son los que dan lugar a polémica. Yo sí, con relación al pluralismo jurídico, es inaceptable que las FARC no sean incluidos dentro del espectro político
y que no se les permita la reinserción. Si no se les permite la reinserción, los espacios políticos van a seguirse cerrados para cierto sector ideológico del ámbito colombiano, y eso es una situación que puede dar con el tiempo ser causal a que exista un conflicto realmente. Es decir, debe haber una reinserción, sí se tiene que permitir y legitimar la participación política de las FARC. Pero llegando al extremo de darles cuotas. Posiblemente creo que las negociaciones tendrán que llegar para que esos espacios políticos se logren a través de las urnas. Que igual tampoco era un tema tremendamente relevante, eran 5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, pero igual, es una cuestión más bien simbólica. De 166 y 102. Aproximadamente, no era representativo, pero lo que sí me preocuparía mucho es excluir a las FARC dentro de la posibilidad de tener una participación política. Es decir, no se puede hablar de una democracia real si no existe esa incorporación, que en los procesos imperfectos, si se quiere, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, pues se les permitió una participación política. En algunos casos llegaron a ejercer el poder, en otros no, pero no se les puede negar. Otro tema es el de la amnistía. La amnistía finalmente no la determinan los acuerdos de paz. Insisto, los acuerdos de paz son acuerdos de carácter político, no jurídico. Una amnistía tendría que ser dada en este caso por el Congreso colombiano. Y se necesitaría precisamente la emisión de una ley de amnistía a la que hace referencia expresamente los acuerdos. Los acuerdos hablan de que se tendrá que establecer una amnistía para los delitos políticos y conexos con los políticos, no así con los comunes. Y creo que ahí ese sería un mecanismo ideal para determinar en qué grado de participación en comisión de delitos hubo y qué grados no los existieron. Dar la amnistía en delitos políticos y conexos con los políticos no es una forma de impunidad, es una forma de legitimar la participación política de estos sectores. Y ahí entramos a una tercera figura, que es la justicia transicional. En una sociedad post-conflicto, la justicia no puede ser aplicada en los mismos términos que en una sociedad que no ha vivido conflicto. Y eso es lo que el uribismo no ha querido o no ha buscado entender, que debe haber un tratamiento distinto. Esto no quiere decir impunidad. En ningún momento de los acuerdos se establece que no habrá cárcel. Sin embargo, esa cárcel será previo a un proceso con base en los parámetros de la justicia transicional, y sobre todo lo que se busca evitar es que se incluyan delitos políticos y conexos con los políticos. Ahora, ¿esa amnistía se puede aceptar? Nos queda un minuto en este segmento. Yo creo que amnistía en general en un acuerdo de paz es indispensable. Sin embargo, lo que a mí me preocupa mucho es los términos en los cuales se vaya a dar. Y lo decía hace un momento fuera de cámaras, ¿no? El problema del terrorismo que han sufrido en Colombia. ¿Cómo vamos a delimitar los crímenes de guerra a la hora de legislar y a la hora de aplicar la ley cuando las FARC han cometido crímenes relacionados con el narcotráfico, con el terrorismo? Recordaremos la masacre que hubo contra los 12 parlamentarios que secuestraron y que posteriormente mataron durante su secuestro. Y ahí está donde yo creo la gran dificultad. La gente dice en Colombia, ¿no? La retórica es cómo van a dar perdón a actos terroristas, bombas, minas que han puesto ellos. Y eso yo creo que dificulta mucho los límites en los cuales tiene que darse la amnistía. Pero como tal, sí, yo creo que es un aspecto consustancial a un acuerdo de paz. Al final, habría que hacer una comparación también con qué es lo que ha ocurrido en Guatemala, para ver los escenarios que pudieran ocurrir en el futuro con Colombia. Pero eso vamos a discutirlo al regresar. Continuamos con Dimensión. Entramos al tercer segmento de Dimensión y en esta oportunidad estamos discutiendo sobre el tema del proceso de paz en Colombia. ¿Cuáles son los escenarios para Colombia en vista de la experiencia que se ha vivido en Guatemala respecto al proceso de paz? Nosotros justo este año estamos cumpliendo 20 años de la firma de la paz, 30 desde que se inició en el 86, pero ¿cómo ha sido la experiencia de Guatemala y cómo podría plantearse para el caso de Colombia? ¿Quién se anima a responder? Yo creo que estamos hablando de contextos muy diferentes. El momento en el que se firma la paz en Guatemala es distinto a la manera o al contexto político en el que se está desenvolviendo el tema en Colombia. Tenemos, por ejemplo, ahora, creo yo, y como bien lo apuntaba Eduardo al inicio del programa, una ciudadanía que, si bien suena interesante el tema de las concesiones, suena interesante el tema de la negociación, y nadie
se opone al tema de buscar la paz. Para el ciudadano promedio, cualquier acuerdo o negociación impulsado por un político, y en este caso un presidente que tiene índices de popularidad bajos en Colombia, me parece a mí que el futuro de esos acuerdos es bastante complicado. Ciertamente ahí el liderazgo de Uribe, por ejemplo, va a ser interesante. Pero perdón que lo interrumpa, pero digamos, ¿cómo entender, digamos, claro, uno puede hablar del liderazgo del presidente, que la popularidad puede estar baja, pero quiera o no, es un conflicto que ha causado demasiado dolor en Colombia. Sí. ¿Hasta dónde, cómo entender, por ejemplo, el alto índice de abstencionismo, digamos, y el hecho de que cierto sector de la población, digamos, no pareciera no estar de acuerdo con cerrar ese capítulo, porque el presidente, por ejemplo, no tiene liderazgo? Yo de hecho creo que sí, hay un tema de legitimidad, y obviamente no solo del presidente, pero sí de la clase política. Y creo que ese tema en particular de la falta de conexión entre las élites políticas y la ciudadanía del día a día está siendo una tendencia bastante importante, no solo en Colombia, sino en todas las democracias del mundo. Y creo yo que eso que le han llamado la democracia del rechazo, no solo pasa en Guatemala, está pasando en Colombia también, y es un actor de veto. La ciudadanía se está convirtiendo en un actor de veto. Y eso es algo que no existía en Guatemala, si bien hubo un no a las reformas constitucionales, pero el proceso de paz en sí fue decidido por las élites políticas. Nunca se sometió al... Y tuvo cierto nivel de legitimidad, si bien muchos no, al final todavía a la fecha siguen diciendo que no fue un buen acuerdo. Pero no existía una ciudadanía tan movilizada o que se expresara de esa manera como lo existe ahora en el mundo. Y creo yo que los políticos no han llegado a entender que es importante esos procesos, sobre todo de comunicación, porque pareciera que en este caso, digamos, Uribe fue el que pudo definir de qué se trataba los acuerdos de paz. El presidente Santos no tuvo realmente reacción cuando se decía, este acuerdo se trata de concesiones a las FARC, no de buscar la paz, sino de darle concesiones a las FARC y buscar la paz por cualquier medio. Y a un ciudadano de promedio, eso, básicamente esa idea no era aceptable. Hay dos temas ahí digamos, de democracia procedimental que son interesantes, ¿no? El primero es el tema de la abstención, ¿no? Que aunque sea un patrón en el comportamiento político colombiano, es una democracia con altos porcentajes de abstención, históricamente hablando, desde la década de los 80, por razones evidentes, es muy alto el porcentaje de abstencionismo. O sea, y quizás algunos representantes en otras, digamos, partes del planeta dudarían de la legitimidad del procedimiento al tener tan bajo el porcentaje de participación de parte de la ciudadanía. Y una segunda reflexión es el tema del referéndum como mecanismo legitimador, político o jurídico, esté contemplado jurídicamente o sea político, ¿no? Porque en el fondo el referéndum y los debates que giran alrededor de votaciones sí, no, votaciones absolutas, además de evidenciar divorcios entre élites y ciudadanía, pueden ser muy peligrosos para la estructura de derechos y libertades porque en realidad son votaciones poco razonadas, son muy emocionales. Se vio en la campaña del Brexit, ¿no? Uno ve el marketing del Brexit y lo que ve es que al principio el debate es técnico, el salirnos de la Unión Europea nos da dinero para el NHS, nos da dinero para no sé qué, y al final es un debate emocional. Si seguimos en la Unión Europea nos van a llenar de inmigrantes, empieza el debate xenófobo e islamófobo. Y en Colombia, pues un poquito lo mismo, ¿no? O sea, el debate a lo mejor empieza con un debate de carácter técnico y a medida que avanza el debate y se acerca la fecha del referéndum y se caldea un poquito el ambiente, claro, el contenido empieza a decir vamos a apoyar a terroristas, o del otro lado, ¿no? La censura de los que querían la paz frente a los que no la querían, a los que querían votar no porque no estaban de acuerdo con el contenido, y tratar como a los que querían el no como gente de extrema derecha, gente antisistema. Esa polarización que por fuerza lleva al referéndum puede ser muy problemática, no solo para el divorcio entre élites y ciudadanos, sino para el divorcio entre los propios ciudadanos, porque te polariza, te pone o blanco o negro, y eso puede ser potencialmente peligroso, ¿no? Adicionalmente a eso, el grave problema que ya se tomó como bandera por algunos partidos políticos. Para nadie es secreto que el Centro Democrático
tomó el no también con una visión electoral. Sabemos que para el 2018 el gran candidato es Óscar Iván Zuluaga, que es una persona de total vinculación a Álvaro Uribe. Si Álvaro Uribe no puede ser presidente de la República de Colombia es porque hubo una sentencia constitucional y por el artículo 197 de la Constitución que se lo prohíbe. Pero por voluntad popular creo que hoy por hoy está claro de que lo sería. Entonces también se tomó la bandera del no con un interés político partidario y ese es el problema que se debe evitar. Ni la paz, o mejor dicho, ni el sí era de Santos, ni el no era de Uribe. Hay un tema mucho más de fondo. Ni quienes están a favor de la paz están con Santos, ni quienes están en contra de los acuerdos de La Habana estaban con Uribe. Yo retomo, primero que los acuerdos de La Habana en muchos de sus puntos son rescatables. Me llama particularmente la atención que hay un punto, que es el primero de los acuerdos, que no se haya puesto a discusión, lo cual es muy positivo, que es una necesidad de reestructuración rural, una reforma rural es el término que se utiliza en el agro colombiano. Precisamente con las particularidades que tiene el agro colombiano, el tema del narcotráfico y el cultivo de hojas, que también es un tema muy concreto. Entonces, al no haber sido atacado, eso es un tema que se puede retomar y que debe ser un tema de agenda política de Estado por parte de Colombia. Ya hablamos de que otro de los contenidos fuertes es el de justicia transicional. Creo que depurándolo, creo que definiendo de forma concreta en el decreto de amnistía que aprueba el Congreso colombiano, ¿qué se entiende por delito político? ¿Qué se entiende por delito conexo como político? Y evitar precisamente que actos que efectivamente fueron actos terroristas se incluyan dentro de ellos. Creo que depurando los acuerdos tienen un gran mecanismo de prosperidad. Inclusive, ahora la paz ya no es tan exclusiva ni depende del presidente Santos. El presidente Santos tiene 2 años todavía de gobierno. Si alcanzará para ver finalizada el conflicto o no en estos 2 años, no lo sabemos. Yo quisiera pensar que sí. Pero indudablemente dentro de la agenda política de Óscar Iván Zuluaga, si es que él llega al poder, uno de los puntos esenciales tendrá que ser este. Repito, durante el uribismo el tema no estaba en agenda, no se negoció la paz. Pero contribuyó muchísimo a debilitar las FARC y que estuvieran de alguna forma más anuentes a un proceso de paz, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que hay que reconocérselo al presidente Uribe. Porque si en este contexto ellos se sienten mucho más fuertes, de pronto no se hubieran sentado a negociar. El gobierno Uribe generó certeza para el ciudadano a pie. El gobierno Uribe en el primer semestre aseguró los caminos, las carreteras, las autopistas, montó los convoys ciudadanos para que la gente sencillamente viviese su país, que no lo vivía. Colombia era un país fragmentado, cajones estancos, fruto de la inseguridad. El uribismo tiene mucho que ver con la normalización de la vida del país, pero ahora ese no, yo creo, también puede ser una oportunidad para renegociar esos puntos, que son puntos que se cuentan con los dedos de la mano y rescatar un acuerdo que en su mayoría tiene cosas positivas y no negativas, ¿no? Bueno, es que de hecho originalmente las FARC pedían una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Que prácticamente era, digamos, el punto más lejano de negociación. Si pensamos que ahora pedían pues, algunos escaños en el Parlamento y en el Senado, pues una constituyente era todavía una cuestión bastante más complicada. Creo que en esa negociación fue una reducción en las pretensiones de las FARC, pero creo que todavía que molesta mucho a la gente. Yo comparto el criterio de Eduardo, ¿no? No me gustaría como elector colombiano ver escaños casi por decreto, por un acuerdo de paz, porque al final de cuentas es una negociación entre dos partes, ¿no? Que además hay que tener otro punto, ¿no? Al final de cuentas los políticos tienen sus propios incentivos, ¿no? Si ya tienden a ser miopes por su horizonte temporal, lo son aún más cuando se trata de un acuerdo de este tipo, ¿no? Obviamente el incentivo de Santos era pasar un poco a la historia, ¿no? Y el Nobel es de alguna forma la recompensa a ese esfuerzo que él ha venido haciendo hace mucho tiempo. El incentivo de los políticos al final hay que tenerlo también en esos términos. Ellos, pues, en alguna medida querrán buscar el bien común, pero en buena medida también están buscando su interés propio, su interés electoral. Y yo creo que en esa fase de incentivos, creo que Santos se precipitó, quizás, en ceder demasiado en algunos puntos, y yo creo que poniendo un poco la mirada en el presente, sí tengo esperanza de que se logren hacer ajustes al acuerdo. Timochenko dijo públicamente que para ellos no se caía el acuerdo de la paz todavía en esos momentos solamente por el no del plebiscito, y eso yo creo que abre una nueva puerta para que Santos enmiende la plana y corrija aquellos aspectos que la ciudadanía rechazó. Lo que yo creo que es difícil leer es cuál es la retórica detrás del no, porque yo creo que aquí hay varias razones para los que votaron no.
Yo, por ejemplo, habría votado probablemente, no lo sé, que no, pero no porque odie a las FARC y no quiera la paz, sino porque quizás algunos temas me incomodaban como espectador, ¿no? Cómo lea él la retórica detrás del no va a depender mucho del éxito o fracaso de lo que pase en el futuro. Y aquí también yo creo que muchos ya habían dado por perdido que el presidente Santos recibiera el Premio Nobel de la Paz. De alguna forma, a muchas personas les sorprendió de que efectivamente se lo dieran, ¿verdad? Pareciera que el Nobel estaba condicionado a que hubiera tenido un éxito el plebiscito, pero sí, finalmente se lo dieron. ¿Cómo interpretarlo? Y finalmente, ¿cómo poder entender también el caso colombiano con toda la debilidad institucional que tiene a la luz del caso guatemalteco? Que creo que lo podemos discutir en nuestro último segmento. Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento de este programa, hablando sobre el proceso de paz en Colombia. En el segmento anterior planteaba dos preguntas. Uno, ¿cómo entender el Premio Nobel de la Paz para Santos? Y dos, ¿cuáles son los paralelos que se pueden hacer respecto a Colombia en el caso de Guatemala? Nosotros pasamos primero la paz que Colombia, pero Colombia ha tenido un proceso de mejora institucional desde más de 15 años, digamos, que de alguna forma podría darnos algún tipo de lecciones al caso de Guatemala. Digamos, Colombia hoy en día es un país que está creciendo económicamente, la violencia ha bajado significativamente. ¿Y qué se puede aprender de eso? Sobre todo a la luz del Plan Colombia que hace Estados Unidos y a la luz, de alguna forma, del experimento de CICIG que tenemos en Guatemala. ¿Quién se anima? Yo quizás solo me enfocaría en la primera pregunta, ¿cómo leer el Premio Nobel de la Paz? Al inicio del programa yo hablaba de cómo cuando un acuerdo o una política o una ley no proviene de un verdadero sentir ciudadano, sino que proviene de una agenda política, sobre todo internacional, tiende a fracasar, porque al final no es realmente, si bien la gente quiere la paz en Colombia, creo que eso está clarísimo, muchos de los temas del contenido de los acuerdos no necesariamente representa a la sociedad colombiana, o al menos ese es el mensaje que nos deja la victoria del no. Me parece que fue una victoria mínima, ¿verdad? O pero si tomamos en cuenta también que las encuestas decían que el sí iba a arrollar, yo creo que sí es significativo ese mensaje político. Y también aparte el hecho de que la campaña del sí tuvo mucho más recursos que la campaña del no. Cuando vemos entonces el tema del Premio Nobel, me parece a mí que insiste en decirle a los colombianos, nosotros aquí afuera valoramos el esfuerzo de su presidente porque creemos que ese es el camino correcto. Y me parece que el ciudadano colombiano que apoya al no, lo que dice es, esto demuestra que la paz no es, o estos acuerdos de paz no son producto de un sentir o de un canal de representatividad en que los colombianos dicen esto es lo que queremos. ¿Puede ser contraproducente? Sí, a mí me parece que va a ser contraproducente en el sentido de que se asocia al presidente Santos con una agenda política internacional que no representa a los ciudadanos colombianos. Y creo que ese fue el principal error del contenido de los acuerdos y esa fue la causa, o una de las causas principales por la cual el acuerdo tuvo el resultado que tuvo. Está claro que sí hubo un efecto psicológico, ¿eh? La presión mediática en favor del sí fue tan fuerte que estaba mal visto decir públicamente que uno estaba a favor del no. Entonces eso generó una espiral del silencio que evidenció el fracaso de las encuestas, porque básicamente cuando uno era encuestado en la calle o a pie de urna, pues básicamente dijo votar sí, cuando en realidad, bendito voto secreto y universal, votó no, que era lo que quería, pero como políticamente correcto, lo políticamente correcto era el sí, pues él no quería generar tensión ni conflicto. Eso es un peligro, porque eso no es lo que queremos en una democracia. En una democracia lo que queremos son ciudadanos empoderados, que no sientan presión a la hora de decir lo que piensan. Cuando suceden esas espirales del silencio es que algo va mal, ¿no? Y en relación al tema, al segundo tema, al de los acuerdos de paz, yo creo que el caso guatemalteco, en cierto sentido, el caso guatemalteco, el caso salvadoreño, sirvió de inspiración a los colombianos, fueron discutidos. Y yo creo que lo que evidencian es, efectivamente, hay que hacer un esfuerzo por la reinserción de digamos, los grupos que estaban excluidos del sistema,
pero que esa reinserción, desde mi punto de vista, tiene que ser sin privilegios, porque el hecho de que dicha reinserción se lleve a cabo sin privilegios es lo que modera a los actores. Y es lo que hace que los actores entren a mesas de negociación con garantías de negociar y no de presionar ni de extorsionar. Cuando uno disfruta de cuotas de poder, aunque yo reconozco que sí son mínimas, porque son menores evidentemente al 10%, pero cuando uno disfruta de cuotas de poder por defecto, hay un incentivo precisamente a presionar y a no negociar, o sea, a ponerse en una posición radical que puede ser terriblemente negativa para la democracia en general, ¿no? Una democracia de calidad precisamente evidencia que posee calidad cuando las élites representativas son capaces de generar consensos y de generar acuerdos que aseguren políticas públicas a largo plazo, ¿no? Si hay gente tensando la cuerda, pues hay un riesgo ahí, ¿no? Sí, al final de cuentas yo creo que en el caso nuestro pasó más o menos lo mismo, solo que quizás como decía Jonathan en el segmento anterior, quizás por la época y la ciudadanía estaba un poco más desatenta a los temas, no entró a jugar de forma relevante, aunque sí el no al final acabó ganando el 99 en la consulta popular. Tampoco hubo una cercanía entre el ciudadano medio, digamos, y la negociación. Y además yo creo que hay que decirlo, o sea, la insurgencia tampoco contó nunca históricamente con una simpatía popular. O sea, no era realmente un grupo que simbolizaba un sentir o un pensar ideológico, digamos, extendido. Claro, que tuviera peso electoral. O sea, realmente nadie pensaba así. Eran 300 personas movilizadas en los 90, 500, no sé cuántas, muy pocas. En el caso colombiano yo creo que la diferencia es el tema de recursos. Las FARC tienen plata. Yo insisto en eso porque no sé cómo va a ser eso en el momento en el cual ellos se incorporen a la democracia. No desconozco el número de recursos con los que cuenten ellos y que van a blanquear al momento de entrar a una participación política. Algunos colombianos, digamos, localmente te hablan del peso relativo que va a tener el financiamiento con el que cuenten las FARC al momento de salir. Yo creo que eso pesa un montón para ver la diferencia grande que hay quizás entre el caso guatemalteco y el caso colombiano. Pero en ambos casos yo veo a un grupo minoritario radicalizado, trasnochado, digamos, muy lejano del espectro ideológico moderno, que por eso no tiene tanto sentido, digamos, estirar tanto la cuerda de negociación, porque no están representando en realidad a un sector de la población mayoritario. Es una expresión minoritaria. Quizás en algunos casos algunas pretensiones sean relativamente legítimas, pero no por ello, creo yo, hace falta hacer una concesión tan grande. Entonces, creo que sí hay paralelos pequeños, pero los hay, ¿no? Los grados de legitimidad y de aceptación que tenga las FARC los veremos ya una vez que estemos en las urnas y ahí se determinará. Sí quiero reiterar que el acuerdo de paz, los acuerdos de La Habana, tienen mucho de rescatable. Son acuerdos que creo que tienen criterios técnicos muy interesantes, que como toda actividad humana, como toda obra humana, tiene defectos y han sido defectos muy concretos los que han sido detectados. Hay temas que sí me preocuparía mucho que quedaran excluidos. Insisto, la amnistía, una amnistía, eso sí, con parámetros muy bien definidos. El tema de la participación política, que eso hay sectores, inclusive dentro del mismo Centro Democrático, que se oponen a que haya una posibilidad de participar políticamente. Será la población la que termine si llegan o no llegan a tener más o menos espacios. Pero un auténtico pluralismo jurídico no se puede entender si no es con la participación de todos los sectores. Con relación al premio Nobel que fue concedido, para nadie es un secreto que el presidente Santos es el gestor y el artífice de todo. Y el mensaje que está tratando de lanzar, en este caso, quienes otorgan el premio, es precisamente que se está dando en función de voluntad y de intención, no de resultados. Si hubiera sido en ocasión de resultados, claro es que no tendríamos la paz, ni el premio, ni mucho menos. Sí quiero traer a colación dos temas muy concretos. En una sociedad posconflicto es fundamental una justicia transicional. No puede haber un tratamiento general si no es en relación a jurisdicciones especiales. Esta es una doctrina de las justicias transicionales que existen y lo que decía la participación política. Que sea el colombiano, una vez atravesado y concluido el proceso de paz, que esperemos que sea pronto, el que termine qué grado de participación tendrá o no las FARC en la vida política. Será el colombiano quien determinará si lo excluye porque nunca logró tener una aceptación o ocupa algún espacio legítimo dentro de ello. Sí quiero ser optimista. Yo quiero ser optimista
que será a partir de los acuerdos de La Habana que se redefinirán los nuevos aspectos a tratar y de que existirá la voluntad para que sea durante el gobierno actual del presidente Santos. Si el presidente Santos se fuera del ejercicio de la presidencia sin haber alcanzado la paz, sí podríamos hablar de un fracaso político para él y para su movimiento, en beneficio obviamente de la oposición que actualmente gira alrededor del Centro Democrático. En los minutos que nos quedan, que son pocos, ¿cómo podemos o qué podemos aprender del caso de Colombia respecto a toda esa mejora institucional que ha tenido? Digamos, todos consideraban a Colombia en los años 90 un caso perdido. O sea, un Estado que estaba siendo asaltado por la guerrilla, por los grupos paramilitares, por el narcotráfico, por el crimen en general. Y de pronto vemos una Colombia que comienza a salir de ese hoyo profundo en el que estaba. Y en el caso de Guatemala, pues todos apuntábamos o se apuntaba hacia a una situación muy similar a los de los 90s que afrontaba Colombia, en el sentido de que estábamos siendo un Estado cooptado básicamente por la corrupción, por el narcotráfico. ¿Qué podemos aprender y cuál es el escenario de Guatemala en ese contexto? Yo creo que algo rescatable de Colombia es entender que hay llegar a ciertos consensos políticos y entender que algunos temas son política de Estado, no de gobierno, ¿no? Que yo creo que en el caso de la seguridad en Colombia fue clarísimo, ¿no? Y el segundo tema también fue un poco recuperar el sentido de la confianza en el país, que al final se traduce en beneficios muy grandes como marca país, ¿no? Al final Colombia sí logró construir una imagen, o sea, al margen de las políticas públicas, trabajó muchísimo en generar esa buena imagen hacia el extranjero y eso le valió un gran repunte en el crecimiento económico, por ejemplo, que al final de cuentas es algo deseable en países como los nuestros, ¿no? Y eso yo sí lo destaco mucho como consenso político. Mientras no haya, digamos, y eso hay que copiarlo, lo bueno de Colombia, ¿no? Mientras no haya un consenso en aquellos temas que son clave, que son urgentes, que no se pueden posponer y que al final de cuentas no generan una buena impresión hacia afuera, no se puede avanzar. Creo que lo entendieron bien a nivel de país y además lo desarrollaron muy bien en algunas ciudades en concreto. Medellín, Bogotá, por ejemplo, también tuvieron políticas locales muy importantes para rescatar esa imagen, volver los centros de inversión y al final también generar un montón de prosperidad. El país mejoró mucho en indicadores de sanidad, mejoró mucho en indicadores de violencia, mejoró mucho en indicadores económicos, gracias a esa noción, digamos, de que las metas comunes son muy importantes en el mediano plazo, ¿no? Y el último minuto, doctor. Yo creo que hay tres variables importantes, ¿no? Una primera variable es la liberalización del sistema electoral que se lleva a cabo en los 90, que hace que a lo mejor a corto plazo haya un multipartidismo extremo, pero hace que también las élites circulen más rápido y a través de un proceso de prueba y error surja un Oribe que asegure estabilidad. Y dos elementos: mejora en el ámbito judicial y mejora en la calidad de la administración pública. Burócratas de carrera y miembros de los organismos judiciales de carrera que en cierto sentido dan continuidad a los acuerdos que se toman políticamente. Perfecto. Bueno, al final el caso colombiano sin duda alguna es sumamente interesante, pues por la forma en que se logró recuperar. Sin duda alguna es importante que podamos aprender de eso y sobre todo en el contexto en que está viviendo Guatemala ahorita, ese proceso de recuperación que se quiere iniciar. Así que muchísimas gracias. Ojalá que Colombia llegue a alcanzar la paz algún día, ¿verdad? Y que sea más pronto que tarde. De nuevo, muchas gracias por sus aportes. Con ustedes volvemos el próximo domingo y los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en las redes sociales, ¿cuál es su opinión sobre la firma de los acuerdos de paz en Colombia? En Facebook, Hamlet Alejandro respondió: una victoria a la soberanía colombiana y no a la impuesta por la agenda de la izquierda de la mano de los Castro. Carla de León agregó: creo que debemos respetar las dos opiniones. Cada persona tiene su propia perspectiva según lo que le tocó vivir. Nosotros somos solo espectadores de esa realidad. Lo que no podemos olvidar es que la justicia y la paz deben prevalecer.